Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Dentro de pocos días se va a realizar la Cumbre de las Américas en Lima, Perú. Va a ser el primer viaje del presidente Trump a América Latina y se va a reunir ahí con una docena de presidentes de toda la región. Y hay grandes interrogantes sobre esta cumbre. ¿Va a estar preparado el nuevo gobierno de Perú para organizar esta reunión? Porque el presidente Martín Vizcarra, el nuevo presidente de Perú, acaba de asumir el poder. Es un presidente accidental. Estaba como embajador en Canadá y en su calidad de vicepresidente tuvo que volver al país de la noche a la mañana para asumir la presidencia tras la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Y hay muchas otras preguntas. ¿Qué va a decidir esta cumbre sobre Venezuela? ¿Y cómo van a manejar la no invitación al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro? Porque el nuevo gobierno de Perú ha dicho que va a mantener la desinvitación a Maduro como castigo por no permitir elecciones libres, pero Maduro dice que va a ir de todos modos, llueve o truene. Esas fueron sus palabras. ¿Qué va a pasar si Maduro va decolado en el avión presidencial de Bolivia o de Cuba? Y después está la gran pregunta sobre cómo lo van a recibir a Trump. ¿Lo van a recibir con una sonrisa o lo van a criticar públicamente por sus políticas contra los indocumentados, por querer erigir un muro en la frontera y por querer salirse de varios tratados de libre comercio? Le vamos a preguntar sobre todo esto al nuevo vicecanciller de Perú, Hugo de Sela. Y para comentar lo que nos diga, vamos a tener con nosotros desde Washington al embajador Roger Noriega, el ex jefe del Departamento de Estado para América Latina durante el gobierno de George W. Bush. En nuestros estudios vamos a tener a Fernando Berkemeyer, el director del diario El Comercio de Perú, y Lidia Barraza, vocera del Departamento de Estado. Bueno, vamos directamente a la entrevista con el flamante vicecanciller de Perú, Hugo de Sela. Veamos. Vicecanciller Hugo de Sela, muchas gracias por estar con nosotros. Antes de preguntarle cómo va a manejar el nuevo gobierno de Perú el tema de Venezuela en esta cumbre, ¿qué le responden a ustedes a quienes dicen que el gobierno peruano no está preparado para hacer esta cumbre porque recién está empezando, recién hereda todo este tema? Perú está perfectamente preparado, tanto es así que acabamos de sacar reiteraciones de la invitación por parte del presidente Vizcarra y hemos recibido una abrumadora mayoría de confirmaciones para la reunión, así que estamos perfectamente preparados y listos para recibir a todos los presidentes que van a estar acá con nosotros en la cumbre. Vicecanciller, la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo van a manejar ustedes la no invitación de Perú al presidente Maduro, al presidente de Venezuela, si Maduro decide ir? Porque Maduro dijo que va a ir a la cumbre sea como llueva. Llueve o truene, fueron sus palabras. ¿Cómo van a manejar esto? A ver, hay hechos reales. El presidente Maduro no está invitado a la cumbre y por consiguiente no tendrá acceso a la misma. Esa es una decisión ya tomada que no está en revisión. Y en cuanto a las promesas y lo que él dice, bueno, también dice que Venezuela está en democracia, ¿no es cierto? ¿Pero qué van a hacer si Maduro va decolado en el avión del presidente de Bolivia o de algún otro país? Porque Perú le puede negar una visa de entrada al presidente de Venezuela, pero si va en el avión de otro presidente como invitado, sería más difícil, ¿o no? Perú es un país que respeta las costumbres de la cortesía internacional y estamos seguros que el caso que ustedes plantean no va a ocurrir. Cuando una persona no está invitada, simplemente no va y estamos actuando bajo ese supuesto. Vicecanciller, ¿cuál es la lógica o la explicación legal o diplomática de no invitar a Maduro a esta cumbre por no permitir elecciones libres en Venezuela, pero por otro lado sí invitar al presidente de Cuba, Raúl Castro, que no ha permitido una elección libre en casi 60 años? ¿Cuál es la lógica? Bueno, las obligaciones internacionales son exigibles cuando un país se compromete a ellas. La base que hemos utilizado con respecto al tema de la no invitación a Maduro es la Declaración de Quebec,
de la cual Venezuela es parte libremente. Tanto es así que fue el presidente Chávez quien aprobó esa declaración. Entonces es exigible para ellos y eso es lo que hemos utilizado. A ver si entiendo, los países que han deteriorado su situación democrática no están invitados, mientras que Cuba no ha cambiado su situación. ¿Esa es la explicación? No, la explicación es que en el caso de Venezuela la declaración de Quebec es aplicable porque ellos son parte, Cuba no es parte de la declaración de Quebec. Vicecanciller, ¿qué podría acordar la cumbre sobre Venezuela? ¿O va a haber una declaración separada a la cumbre, una declaración del Grupo de Lima sobre Venezuela separada de la declaración final de la cumbre? Ahí vale la pena hacer dos comentarios. El primero es que el tema de la cumbre es el de gobernabilidad democrática y lucha contra la corrupción. En eso, que es el tema central, lo que esperamos lograr son resultados muy concretos, compromisos de los países de lucha contra la corrupción. Y en cuanto al tema de Venezuela, es un tema que seguramente se conversará en la cumbre. Estamos en este momento en consultas con los países para ver cuál es la mejor manera de manejarlo a nivel presidencial. Lidia Barraza, vocera del Departamento de Estado. ¿Hasta qué punto se va a hablar del tema de Venezuela? ¿Va a ser un tema central de la cumbre o va a ser un tema de conversaciones bilaterales entre los presidentes? Bueno, el tema principal de la cumbre es la democracia, los valores democráticos que compartimos aquí en este hemisferio, en las Américas, la importancia de la democracia, porque cuando los ciudadanos participan, ellos mismos definen su futuro. No podemos hablar sobre la democracia sin hablar sobre la amenaza de Venezuela, la amenaza del gobierno de Maduro, del régimen de Maduro, y la crisis que sigue en ese país. El presidente Trump va a pedir oficialmente a todos los presidentes que apoyen una declaración de condena a Venezuela. El presidente Trump ya en todas sus conversaciones, desde las Naciones Unidas el año pasado, sus conversaciones con los presidentes de Colombia, de Chile, de Argentina, se ha conversado todas las veces sobre la amenaza de Venezuela. Entre bambalinas, otra cosa es hacerlo públicamente. Sí, lo que tenemos que acordar en esta cumbre es sobre la situación de la ayuda humanitaria. Eso es lo principal. Ahora es ver cómo es que, como región, como los países de las Américas, podemos ayudar al pueblo venezolano. Sabemos que nosotros ya hemos comprometido más de 2,5 millones para ayudar a los venezolanos que han escapado a Colombia, pero la región tiene que decidir. El grupo de países que apoyan la democracia tienen que encontrar una manera no solamente de presionar a Maduro, sino también de ayudar al pueblo. Tenemos que ir a un corte, después les quiero preguntar a Fernando Berkemeyer, ¿cómo van a manejar esto de Maduro? ¿Qué pasa si Maduro va decolado en el avión de Evo Morales o el de Raúl Castro? ¿Cómo van a manejar eso? Ya volvemos con más y con el vicecanciller de Perú, Hugo de Sela. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando qué va a pasar en la Cumbre de las Américas, que va a tener lugar en Perú el 13 y 14 de abril, con la presencia del presidente Trump y más de una docena de presidentes de toda la región. Sigamos viendo la entrevista con el vicecanciller de Perú, Hugo de Sela. Veamos. Vicecanciller Hugo de Sela, el tema oficial de la cumbre va a ser la lucha contra la corrupción. Pero mucha gente dice que va a ser difícil que los presidentes hagan algo contra la corrupción cuando muchos de ellos mismos están siendo acusados de presuntos actos de corrupción. ¿Cómo van a manejar eso? Bueno, lo vamos a manejar con la mejor voluntad. El Perú, que acaba de pasar por un momento sumamente difícil en su vida política, precisamente por actos de corrupción, es un país que está firme y decididamente comprometido a la lucha contra la corrupción. El presidente Vizcarra, al asumir su cargo, ha dicho que esa es una de las prioridades de su gobierno. Nosotros estamos convencidos que será posible trabajar con los otros países de la región para lograr mecanismos concretos. La respuesta que estamos recibiendo hasta ahora
en las reuniones preparatorias de la cumbre. Es una respuesta sumamente positiva y alentadora y tenemos la firme esperanza de que va a haber compromisos concretos en la cumbre. Usted viene trabajando en los documentos de esta cumbre desde hace tiempo. ¿Qué podrían decir estos documentos? ¿Qué cosas podrían acordar los presidentes para combatir la corrupción? A ver, hay ciertos elementos que se están discutiendo que tienen que ver fundamentalmente con la transparencia de los actos gubernamentales, con el hecho de que los ciudadanos puedan tener claridad sobre cómo se hacen los contratos estatales, que los ciudadanos puedan tener mecanismos claros, concretos, definidos para denunciar actos de corrupción sin ponerse en peligro, y finalmente que haya procesos judiciales y cooperación judicial entre los países lo suficientemente organizada como para que se pueda perseguir fácil y efectivamente a los corruptos. ¿Podría darnos un ejemplo concreto, vicecanciller, de algo que no exista en las leyes ahora para combatir la corrupción, que sí podría acordar la cumbre para el futuro? Bueno, un ejemplo podría ser los procesos judiciales de cooperación que hoy tienen una serie de pasos que hacen que la obtención de información sea lenta y difícil. La idea es establecer, por ejemplo, un proceso de cooperación judicial que permita que la información fluya rápida y oportunamente para poder capturar a los corruptos a tiempo. O sea, ¿sería algo así como agilizar la cooperación si se produce un caso parecido al de Odebrecht? Sin duda alguna, así es, ese sería un buen ejemplo. Fernando Berkemeyer, ¿tú crees que los presidentes van a acordar algo en serio para combatir la corrupción o van a firmar un papelito diciendo que la corrupción es mala, es algo terrible y punto? Yo creo que existe una presión real para que se lleguen algunos acuerdos, porque el escándalo Odebrecht ha sido tan grande y ha tenido tanto rebote. Creo que los acuerdos podrían ser indirectos, por ejemplo, reducir el número de trámites que requieren los diferentes países para tal cosa, con lo cual hay menos incentivos, espacio para la corrupción. O el ejemplo que citó el vicecanciller para la colaboración judicial. No creo que lleguen a cosas más concretas que esas, pero sí cosas que en el largo plazo puedan ir teniendo sentido. Pero tú no crees, Fernando, no se lo voy a preguntar a Lidia porque ella es una diplomática y no va a querer meterse en esto o nos va a salir por la tangente. A ver si me equivoco. Pero ¿tú no crees que los presidentes van a tratar de evitar meterse mucho con este tema oficial? Porque este tema fue introducido por el anterior gobierno de Perú y hay muchos presidentes allí que están siendo investigados o que tienen sus propios líos de corrupción en sus países. ¿No crees tú que lo van a un poco pasar por la tangente? Mira, creo que hay que tomar en cuenta dos cosas. Lo primero, como te decía, que creo que cualquier tipo de acuerdo al que se llegue va a ser de aplicación en el largo plazo y de cosas indirectas, que no necesariamente van a tener efecto inmediatamente en las investigaciones actuales. Y lo segundo es que no están solos tampoco con sus propios problemas. Tienen una presión grande de la opinión pública para que este tema se hable, para que acaba de caer el presidente del Perú por un tema relacionado con Odebrecht. De forma que va a ser el elefante en la sala, va a ser muy difícil no nombrarlo y no dar por lo menos algunos gestos, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta que cualquier cosa que se acabe decidiendo es no vinculante, ¿no? Lo máximo que se puede hacer es luego darle un seguimiento y revisar en cada cumbre si se cumplió o no, pero no hay una verdadera fuerza legal a cualquier acuerdo al que se pueda llegar. Lidia Barraza, que tú sepas qué van a concretar en tema de corrupción. Si por lo menos los gobiernos se ponen de acuerdo en cuáles van a ser los principios, ¿no?, en combatir la corrupción, desde proteger a los jueces en las tribunales, desde disminuir los trámites para los empresarios, para que no tengan que dar una propina aquí, una propina allá, para integrar el comercio entre todos los países, significa aduanas, significa también tener instituciones independientes que puedan investigar la corrupción, incluso
incluso en la presidencia. Si hay un acuerdo entre los países de poder ver cómo es que podemos tener menos papeleos, más democracia, más negocios, entonces eso puede ser un primer paso en combatir la corrupción como una región. Tenemos que ver si es que hay una voluntad verdadera. Creemos que hay una voluntad, porque sin combatir la corrupción no hay una democracia verdadera, no hay comercio que pueda fluir en la región y dificulta la vida de todos los ciudadanos de las Américas. Nos están pidiendo un corte. Cuando volvamos, vamos a seguir hablando con el vicecanciller Hugo de Sela y vamos a tocar otros temas. ¿Cómo lo van a recibir al presidente Trump? ¿Qué va a pasar con Venezuela? Y si Maduro decide llegar colado en el avión de Evo Morales o de algún otro presidente. Y Perú, ¿cómo va a progresar? ¿Cómo se va a consolidar este nuevo gobierno de Perú? No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando qué va a pasar en la Cumbre de las Américas, que va a tener lugar dentro de pocos días en Lima, en Perú. Va a estar el presidente Trump en su primer viaje a América Latina y más de una docena de presidentes de toda la región. Sigamos viendo la entrevista que le hicimos al nuevo vicecanciller de Perú, Hugo de Sela. Veamos. Vicecanciller Hugo de Sela, este va a ser el primer viaje del presidente Trump a América Latina. ¿Cuánto tiempo se va a quedar? ¿Se va a quedar los 2 días de la cumbre o apenas unas horas? La información que tenemos por el momento es que el presidente Trump va a estar durante todo el desarrollo de la cumbre, o sea que va a estar los 2 días. ¿Cómo van a manejar ustedes la presencia de Trump y del gobernante cubano Raúl Castro en la misma cumbre? ¿Hay cócteles o lugares o reuniones donde ambos van a coincidir, donde se van a cruzar los dos? Sí, claro, está previsto tener reuniones también de tipo social en la cumbre y hay, por cierto, una reunión de trabajo, un almuerzo de trabajo en la cual los presidentes van a interactuar, así que seguramente ahí ellos tendrán oportunidad, si así lo desean, de tener una interacción directa. ¿Hasta ahora han recibido ustedes algún pedido de algún presidente que les haya dicho, por favor, asegúrense de que no me vaya a cruzar con este otro presidente? No, felizmente no, y esperamos que no ocurra. Aparte del tema oficial de la cumbre, la lucha contra la corrupción y del tema de Venezuela, ¿se van a tratar otros temas? Por ejemplo, ¿le van a plantear a Trump, los países latinoamericanos, las inquietudes que tienen por el muro en la frontera, el muro que quiere construir Trump en la frontera con México, por la política de Trump hacia los indocumentados, sobre su intención de salirse o de renegociar los acuerdos de libre comercio? ¿Se van a tratar estos temas? Hasta ahora no tenemos indicación de que ningún país quiere tratar esos temas en el ámbito de la cumbre, así que supongo que no. Sin embargo, debo mencionar que va a haber muchas interacciones entre los presidentes. Hay una serie de reuniones bilaterales planteadas y es muy posible que en ellas se trate ese y otro tipo de temas. Lidia Barraza, vocera del Departamento de Estado, ¿tú no crees que el tema que acaba de surgir de la militarización de la frontera, de que el presidente Trump quiere mandar la Guardia Nacional a la frontera, va a ser un tema de preocupación y de protesta de los presidentes latinoamericanos? Una de las prioridades para el gobierno de los Estados Unidos en esta cumbre es hablar sobre la seguridad en todo el continente, en los continentes, y es importante conversarlo de una forma franca sobre el asunto de la migración legal, segura, ordenada, sobre la frontera, sobre el tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico de drogas. Entonces, obviamente hay que conversar sobre el asunto de seguridad. ¿Cómo es que mejor podemos asegurar los países de Centroamérica y México para que no fluya el tráfico ilícito entre los Estados Unidos y otros países? Se tiene que conversar. ¿Cómo van a manejar el encuentro entre el presidente Trump y el presidente Castro? Seguramente se van a topar, se van a encontrar en un almuerzo en un lugar muy pequeño, 20 personas, o sea,
¿Qué va a pasar? Tenemos relaciones diplomáticas con Cuba todavía. Eso no ha cambiado. Claro que tenemos diferencias de opinión y eso también se manifiesta. Pero la oportunidad de la cumbre para que nuestro presidente, el presidente Trump, se reúna con otros presidentes de otros países de la región, incluso a algunos que quizás él no vea muy a menudo, es importante. El diálogo diplomático es el énfasis de esta cumbre. Tenemos que ir a un corte y después quiero hablar un poquito más sobre Venezuela, qué va a pasar en la cumbre con Venezuela, con Maduro, y qué va a pasar en Perú, qué va a pasar con este nuevo gobierno, ¿se va a consolidar o quizás no? Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando qué va a pasar en la Cumbre de las Américas, esta reunión que va a tener lugar en pocos días en Lima, en Perú, con la presencia del presidente Trump y más de una docena de presidentes de toda la región. Sigamos viendo la entrevista con el vicecanciller de Perú, Hugo de Sela. Veamos. Vicecanciller Hugo de Sela, ¿qué le dicen ustedes a los críticos que dicen que Perú no está preparado para esta cumbre porque el gobierno recién empieza, todavía no está consolidado y que quizás habría que haber postergado esta cumbre? Yo diría que están equivocados, es todo lo contrario. Lo que ha ocurrido en Perú es un proceso de consolidación de nuestra democracia y de demostración que las instituciones peruanas están buenas y sanas y funcionan como debe ser, lo que ha permitido una transición democrática y respetando todas las reglas, y es por ello que el presidente Vizcarra cuenta hoy con el máximo apoyo de todas las fuerzas políticas, como ha quedado ya demostrado. Fernando Berkemeyer, tú vives en el Perú, diriges el diario más importante de Perú, conoces esto como poco. ¿Está preparado este gobierno? Porque es un presidente accidental, acaba de tomar el poder, hasta hace pocos días no tenía canciller y de repente se le caen todos estos presidentes de toda la región. El presidente Trump en su primer viaje a América Latina. ¿Están preparados para manejar la organización de esta cumbre? Mira, por un lado es un presidente accidental, pero es un accidente que se veía venir. Y luego hay que tomar en cuenta que la Cancillería peruana es muy profesional. De hecho, es una de las más, creo yo, serias e institucionales de América Latina. Y el actual canciller es quien venía siendo el vicecanciller en el gobierno. O sea que ya estaba organizando la cumbre. Es el mismo equipo. Todo el lado administrativo y organizativo está verdaderamente cubierto. Y en cuanto a la estabilidad política que pueda haber en los días de la cumbre, yo creo que es algo que está asegurado. O sea que esta gente que está, el canciller y el vicecanciller, al que acabamos de ver, son los mismos que estaban organizando esta cumbre. Sí, ciertamente el canciller actual era el vicecanciller hasta hace poco. Vamos a Washington, embajador Roger Noriega. Si mal no recuerdo, usted fue uno de los analistas, exfuncionarios, que tenía grandes reservas sobre esta cumbre, que decía que quizás habría que haber postergado esta cumbre. ¿Es así? Bueno, precisamente porque la crisis en Venezuela requiere una atención muy seria, requiere tiempo para considerar las opciones, una respuesta concertada. Yo tengo dudas realmente sobre la transición que ha hecho los peruanos por realmente el chantaje del expresidente Kuczynski. Y están hablando de un gobierno ilegítimo en Venezuela y en mi opinión ese requería una reflexión muy seria y en mi opinión el ámbito no existe en Perú. Es una tragedia realmente que no tenemos la oportunidad de desempeñar una discusión abierta, amplia sobre esa crisis en Venezuela. Pero, embajador Noriega, a ver si lo entiendo. Usted dice que habría que postergar esta cumbre porque el gobierno no está preparado. Usted usó la palabra ilegítimo. Ahí me confundió. Bueno, en mi opinión, por razones del equipo de Trump,
No tenemos en el Departamento de Estado el nuevo secretario de Estado Pompeo, y John Bolton va a empezar en la Casa Blanca en la semana que viene. Con el nuevo equipo, con nueva política acertada sobre Venezuela, ese sería producir un resultado mucho más efectivo sobre el tema de Venezuela. No es el culpa de los peruanos, pero en mi opinión la hora ha llegado a tomar unas decisiones muy serias sobre el tema de Venezuela, y desafortunadamente no existe la diplomacia regional para producir una respuesta efectiva, a reconocer que hay una crisis humanitaria en Venezuela producido por un mal hecho de un gobierno ilegítimo y criminal que representa una amenaza a la seguridad y la estabilidad regional. Se requería una discusión de los presidentes muy profundo para producir un consenso, como responderemos a los retos que representa el gobierno criminal, una dictadura en Venezuela. Lidia Barraza, vocera del Departamento de Estado, ¿no tiene un punto acá el embajador Noriega en el tema de que el presidente Trump va a ir sin un secretario de Estado, sin una jefa del Departamento de Estado para América Latina, sin toda la maquinaria del Departamento de Estado, que después de un año en el gobierno todavía no tiene, porque no ha nombrado a los funcionarios o porque los ha cambiado? Y por otro lado, Fernando Berkemeyer también, muchos de estos presidentes no van a estar en 6 meses. El presidente de Brasil se va, Brasil tiene elecciones. El presidente de México, a fin de año, se va. México va a tener elecciones. El presidente de Colombia se va. Entonces, esta cumbre como que no adolece de un problema de, yo no diría de legitimidad, pero mi pregunta es si no adolece un problema de practicabilidad. Bueno, sabemos que el presidente de cada país representa al pueblo, pero también hay instituciones como el Departamento de Estado, como los ministerios del exterior de otros países que están participando, que tienen a funcionarios de carrera, que hemos trabajado por muchos años en regiones, que ayudamos al presidente a definir la política. Está claro que las Américas, que Latinoamérica es un socio de los Estados Unidos. Nosotros queremos ser el socio primordial. Eso no va a cambiar. El hecho de que somos un socio de comercio, en la democracia, luchando contra la corrupción, en el desarrollo, eso no cambia. La política hacia Latinoamérica no cambia. Así que el hecho de que nuestro gobierno vaya con los representantes... Muchos escépticos, entre los que me incluyo, dirían que sí está cambiando. Cuando el presidente Trump manda tropas a la frontera, cuando quiere construir un muro, cuando dice que los ciertos países son una palabra que no vamos a usar en este programa. O sea, está cambiando un poquito. Pero hay que ver también la amplitud de los que están representando a los Estados Unidos también en esta cumbre. Tenemos al Departamento de Comercio, al Departamento de Seguridad Nacional, al Departamento del Representante de Comercio, un grupo enorme que representa todos los intereses de los Estados Unidos, la voluntad del gobierno de los Estados Unidos en seguir el diálogo con nuestros vecinos. Además, también tenemos que recordar que está la Organización de Estados Americanos. Esa es la institución que lleva de año a año estos acuerdos sobre las Américas, que es lo que compartimos. Y tenemos a un nuevo embajador, al embajador Trujillo, que está representando a nuestro país ante la OEA. Ante la OEA. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, ya seguimos. Y quiero preguntarles sobre Perú y qué va a pasar si Maduro va de colado en el avión de Evo Morales o de Raúl Castro, a pesar de haber sido desinvitado a esta cumbre. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando qué va a pasar en la Cumbre de las Américas, que va a tener lugar en muy pocos días en Lima, en Perú.
van a ir el presidente Trump en su primer viaje a América Latina y más de una docena de presidentes latinoamericanos. Vamos a Washington, embajador Roger Noriega. ¿Qué cree usted que va a pasar si el presidente Maduro cumple con lo que dijo y va? Porque, como decíamos en los bloques anteriores, Perú lo ha desinvitado a Maduro diciendo que, como no está convocando elecciones libres, no puede participar en esta cumbre. Y Maduro dijo que sí, que va a ir, llueve o truene, fueron sus palabras. ¿Qué pasa si Maduro, embajador Noriega, se monta en el avión de Bolivia o de Cuba y aparece en Perú y monta un gran show con los seguidores que pueda lograr? En su experiencia política de muchas décadas en el Departamento de Estado y en la política de América Latina, ¿eso es algo que puede ocurrir o es ciencia ficción política? Bueno, es un circo que está pasando allá en Caracas, pero tal vez él podría ser detenido como un migrante ilegal, porque realmente es un hombre malo. Pero hablando en serio, es importante notar que Estados Unidos, el presidente Trump, ha impuesto sanciones contra este régimen. Debemos ser aún más claros sobre eso. Debemos hablar con nuestros amigos, nuestros vecinos en las Américas, que no reconocemos ese régimen como el representante legítimo del pueblo venezolano. Podemos romper relaciones diplomáticas con Venezuela y podemos ofrecer ayuda humanitaria y señalar a las Fuerzas Armadas que queríamos entregar esa ayuda humanitaria al pueblo venezolano y ellos pueden facilitar eso. Debemos exponer la criminalidad del régimen de Maduro y de Maduro mismo y de su familia y imponer más sanciones contra los militares. Habla francamente sobre el papel que han desempeñado los cubanos, que son responsables por la destrucción de un país hermano, y insistir que el régimen, la región, discúlpeme, responde en una manera mucho más efectiva para enfrentar esta crisis humanitaria, enfrentar esa dictadura ilegítima que representa Maduro. Fernando Berquemer, cuéntanos un poco sobre este nuevo gobierno de Perú. Martín Vizcarra, el nuevo presidente accidental, porque era vicepresidente y embajador en Canadá, estaba en Canadá, renuncia el expresidente Kuczynski, vuelve de la noche a la mañana y tiene que crear un gobierno de la nada. ¿Va a poder sobrevivir? ¿Se va a consolidar este gobierno? ¿Va a terminar su mandato este presidente? Primero, un punto previo. Me pareció que en su primera intervención el embajador Noriega puso en duda de alguna forma la legitimidad de este gobierno. Tengo que decir que la transición ha sido absolutamente constitucional. Incluso todos los choques que hubieron entre el Congreso y el gobierno del presidente Kuczynski, si bien se cometieron muchísimos errores enormemente criticables, principalmente desde el lado del Congreso, desde mi punto de vista, y el comercio los ha criticado todos. Todo sucedió dentro del marco de la Constitución, se ha respetado eso escrupulosamente y ha sido una transición, lo que es más, muy tranquila en términos de la atmósfera que se vivía en el país. En cuanto a si el gobierno logrará llegar al final o no, te diría que va a depender en buena cuenta del propio gobierno. Ciertamente le quedan pocas municiones al Congreso, su aprobación ha caído muchísimo luego de todo el enfrentamiento con Kuczynski para acosar, si esa fuera su intención, al gobierno de Vizcarra. Vizcarra no tiene partido político y Perú es una democracia semiparlamentaria, o sea, ¿va a poder gobernar sin parlamentarios o sí tiene parlamentarios? Mira, tiene a los mismos que tenía Kuczynski, es decir, una minoría muy grande, pero como te digo, quienes sí tienen la mayoría en el Congreso, que es básicamente el partido de los fujimoristas, tienen pocas opciones para seguir hostilizando al Ejecutivo. De alguna forma han gastado todas sus balas, por lo menos por un buen tiempo. Entonces va a tener, como se dice en Perú, una luna de miel un poco larga, Vizcarra, en la cual él podría aprovechar para empoderar a su gobierno y tomar algunas medidas que le granjeen un buen apoyo popular. ¿Qué se sabe de Vizcarra? A ver, no tanto.
fue un gobernador exitoso, pero de una región pequeña en Perú. Una cosa importante es que logró ahí un acuerdo entre varias comunidades y una minera para desarrollar una mina. Eso es algo que podría resultar muy significativo porque el Perú tiene tal vez su potencial económico más grande en la minería. Parece ser un hombre muy serio, de perfil bajo. Tuvo problemas, sin embargo, cuando fue ministro del gobierno de Kuczynski y acabó siendo en la práctica forzado a renunciar por el Congreso por un tema de un contrato para desarrollar un aeropuerto en el Cusco. Entonces, hay unas de cal y otras de arena, ¿no? Los primeros días, los primeros actos de su gobierno ha dado todas las señales que las personas esperaban para el momento y hay una expectativa muy positiva alrededor de él. Embajador Noriega, en Washington rápidamente, ¿usted no cree en esa expectativa positiva de la que habla Fernando Birgemeier o sí? Bueno, yo tengo pleno respeto por las instituciones peruanas, respeto por Valentín Paniagua, por ejemplo, el sucesor de Fujimori, pero han regresado al poder realmente en una manera de facto los Fujimori. La conspiración Fujimori-Montesinos está persiguiendo el expresidente Alejandro Toledo, un amigo mío. Ollanta Humala es en cárcel, acusado por corrupción. Perdón, embajador Noriega, perdón que lo interrumpa. Perdón que lo interrumpa, embajador Noriega, pero es mi obligación preguntarle porque leí en la prensa y quiero que usted lo confirme o lo desmienta. ¿Usted representa al expresidente Toledo? Sí, estoy asesorando. Yo estoy asesorando el equipo legal y por eso tengo mucha información sobre la falta de evidencia contra Toledo. Todo de esto, circo, maniobrado por los Fujimori y realmente, en mi opinión, no está en vigencia un Estado de Derecho en Perú. Desafortunadamente, es una lástima para decirlo. Pero que no está en vigencia el Estado de Derecho en Perú. Yo creo que las instituciones no funcionan en una manera transparente. El expresidente Kuczynski era chantajeado por la conspiración de Fujimori. Todo el mundo, hablando en una manera muy cándida, reconoce que todo transición era manejado por los Fujimori y ese representaría, como en el pasado, una amenaza a los derechos del pueblo peruano. No está en Lidia Barraza, estoy seguro que estás ansiosa por intervenir en esta conversación. ¿O me equivoco? Cuando hay instituciones democráticas, cuando hay confianza en esas instituciones, hay confianza en el futuro. Bueno, pero acá tenemos, el embajador Noriega dice que lo de Perú no fue muy institucional, Fernando Birgemeier dice que sí. El Departamento de Estado, la perspectiva de los Estados Unidos es que hay un proceso de la Constitución peruana, hay un proceso de las instituciones independientes peruanas y que lo que se ha visto ha sido lo que tenía que suceder, es que al combatir la corrupción, al hacer la investigación, de que haya una transición pacífica, política, según la Constitución. Y el Departamento de Estado dice que eso ha sucedido, tenemos fe, tenemos confianza en las instituciones peruanas. Embajador Noriega, un minuto para usted y un minuto para Fernando Birgemeier. Nos queda un minuto. Adelante, embajador Noriega. Solamente decir que en Lima la región tiene una oportunidad de enfrentar la crisis en Venezuela. Eso requería acciones, gestiones mucho más efectivo por todas las Américas, porque ese régimen, esa dictadura representa una amenaza a la estabilidad de toda la región. Fernando Birgemeier. Realmente yo creo que no tiene pies ni cabeza afirmar que en el Perú no hay un Estado de Derecho. Existe un Estado de Derecho con los problemas que tiene este tipo de situación normalmente en América Latina, pero hay una separación de poderes, se ha respetado el marco constitucional y ciertamente el Poder Judicial y el Ministerio Público, que me imagino son a quienes se refiere el embajador en el caso de Toledo, no responden al fujimorismo, son independientes. Creo que toda la visión del embajador Noriega
esta, para acabar brevemente, está teñida por su defensa del presidente Toledo, cuyo caso, en mi opinión, no sé si está realmente enterado de los detalles del mismo el embajador. Bueno, es vergonzoso. Para hablar del futuro y no del pasado. Sí. ¿Tú estás de acuerdo en una cosa, supongo, con lo que dice el embajador Noriega, que es triste, pero es la realidad? O sea, esta cumbre se realiza con un gobierno de Perú que recién entra, con varios presidentes que se van a ir en los próximos meses, con un presidente de Estados Unidos que viene sin un secretario de Estado y sin la estructura permanente del Departamento de Estado. Entonces, en un mundo ideal, hubiera sido preferible que esta cumbre se realizara el año próximo. Yo creo que todas las cumbres se realizan en medios de gobiernos que en algún momento, muchas veces no tan cercanos, se van a ir, y creo que de cualquier forma pueden ser usadas para poner algunas picas en Flandes. Por ejemplo, que se realice esta cumbre con la ausencia de Nicolás Maduro, o mejor aún, impidiéndole el ingreso al Perú de Nicolás Maduro, ya marcaría un precedente y un claro mensaje para el futuro de nuestros países. De tal forma que se vayan a respetar después o no todos los acuerdos, hay cosas que se pueden lograr en la misma cumbre que son importantes. Aunque vas a coincidir conmigo en que es un poco raro que se le impide ir a Maduro y se le permite ir a Raúl Castro, que no permite una elección en 60 años. Coincido absolutamente contigo, son socios además. Tenemos que ir a un corte, les agradezco mucho a todos esta presencia, fascinante programa. Vamos a un corte rápido y mi reflexión sobre esta cumbre de las Américas. Muchas gracias por seguir con nosotros. Mi reflexión final sobre el tema que hablamos hoy, lo que podría pasar en la Cumbre de las Américas, que se va a celebrar en pocos días con la presencia del presidente Trump. Va a ser su primer viaje a América Latina y más de una docena de presidentes latinoamericanos. Van a haber dos temas candentes en esta cumbre. El tema oficial, que va a ser la lucha contra la corrupción, y el tema más inmediato, el que le preocupa a todos, Venezuela, la crisis de ese país que está empujando a cientos de miles de venezolanos a buscar refugio en Colombia, en Brasil, en varios otros países. Sobre el primer tema, la corrupción, los presidentes seguramente van a decir que la corrupción es un flagelo, que es algo malo, y se van a comprometer, por lo menos van a decir que se van a comprometer a mejorar los mecanismos de intercambio de información entre los países en casos de corrupción. Pero no sé si van a hacer mucho más que eso, porque varios de los propios presidentes que van a estar ahí están siendo investigados por presuntos actos de corrupción. Ojalá me equivoque, pero lo más probable es que veamos una nueva declaración de buenas intenciones. Sobre el tema de Venezuela, todo parece indicar que la declaración final de la cumbre no va a decir mucho más sobre Venezuela, porque esas declaraciones se aprueban por consenso. Y Cuba y Bolivia y otros países aliados de Venezuela, en el Caribe, por ejemplo, se van a oponer a cualquier condena al régimen de Maduro. Entonces, lo que sí podría ocurrir es que los 14 países del Grupo de Lima, que ya han firmado una declaración criticando la falta de democracia en Venezuela, logren firmar una declaración mucho más fuerte y más amplia, con más países. Una declaración que podría incluir un compromiso de adoptar sanciones individuales contra altos funcionarios venezolanos, como por ejemplo congelar sus bienes o negarle visas de viaje. Eso sí, es algo que podría ocurrir. Vamos a ver si esta cumbre va a ser un ejercicio de turismo político, como tantas otras cumbres en que los presidentes van a sacarse la foto, o si va a ser algo más que eso. Bueno, espero que les haya interesado el programa de hoy. Gracias por habernos acompañado y síganos en nuestra página web andresopenheimer.com y en nuestro Twitter @OppenheimerA y en nuestra página de Facebook. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.